En este ejercicio nos dicen que un doctor dispone de 3 equipos electrónicos para realizar electrocardiogramas, o la prueba que os dé la gana, aquí me he inventado la que sea. Dice, el uso que le da a cada equipo es 25% el primero, 35% el segundo y 40% el tercero, ¿sí? Se sabe que los aparatos tienen unas posibilidades de error de 1%, 2% y 3%, respectivamente, por lo tanto 1% el primero, el segundo tiene un 2%. Dice, seguramente lo que está ocurriendo aquí, antes de seguir con el problema, es que el primer aparato es más caro, es mejor y comete menos errores, y el último aparato es más barato y comete más error, ¿de acuerdo? Seguramente el doctor, para ahorrarse un dinero, todo el mundo paga igual, pero si puede intentar de colocarle una prueba con el tercer aparato que comete más error y le sale más barato y él gana más dinero, seguramente se le intentará de colocar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, resulta que un paciente va un día a buscar el resultado de su prueba y resulta que tiene un error, por lo tanto que se ha cometido un error, ¿sí? Y él se pregunta en este caso, ¿qué aparato ha utilizado el doctor conmigo? ¿Me habrá estafado? ¿Me habrá intentado de pasar, yo habiendo pagado igual que el resto, me habrá intentado de colocar el tercer aparato? ¿O me habrá colocado el segundo? ¿O el primero? Nunca lo sabré, porque no tengo pruebas, pero puedo a lo mejor hacer una estadística y ver cuál es la probabilidad de que me haya salido cada uno, ¿sí? Para ello, este paciente lo que va a aplicar es una cosa que vio un día en un vídeo de ahorraloentiendo.com, ¿de acuerdo? En el apartado 13 de este tema, vio que hablábamos de una cosa que se llama el teorema de Bayes. También le venía un poco esa idea porque ha visto que este problema no tiene ni un solo dato, solo son porcentajes y porcentajes y porcentajes. Por lo tanto, le huele mucho a teorema de Bayes, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo lo va a presentar? Primero de todo, se va a construir su diagrama de árbol. Resulta que la prueba se la podía haber hecho, en este caso, con la primera máquina, con la segunda máquina o con la tercera máquina, ¿de acuerdo? Con la máquina 1, con la máquina 2 o con la máquina 3. O con el aparato, si quieres, el equipo. ¿Qué probabilidad tiene de que le tocase la 1? Pues un 0,25. ¿Qué probabilidad tiene de que le tocase la 2? 0,35. ¿Y qué probabilidad tiene de que le tocase la 4? Ahí, la 3, perdón, pues 0,4. ¿Sí? Una vez esté allí, ahora la cuestión es que el aparato 1 puede no cometer error o puede cometer error, ¿de acuerdo? Puede, en este caso, el aparato 2 puede haber no cometido un error, lo que en este caso iría de perfecto, o puede haber cometido un error, y lo mismo para el tercero, puede no cometer un error, no error, y error, ¿sí? ¿Con qué porcentajes? ¿Con qué porcentaje comete? Pues con un 1% de error la primera máquina, ¿no? Por tanto, el 1% se expresaría como 0,01. Y por lo tanto, si hay un 1% de que comete un error, el 99% de los casos, 0,99, no habrá cometido el error. En este caso, en lugar de un 1% es un 2%, 0,02, y por lo tanto, de que no cometa un error será del 0,98. ¿Sí? Y aquí tendrá 0,03 y por lo tanto aquí 0,97. ¿Sí? Y ahora el señor se pregunta que ha visto que le ha dado un error, por lo tanto ya sabe dónde está, sabe que estamos aquí ya al final, y se pregunta qué máquina ha utilizado, por lo tanto vuelve hacia atrás. Así que en este caso clarísimamente se trata de un problema en el cual aplicaremos el teorema de Bayes, ¿sí? Por lo tanto, el señor lo que hace es, dice, oye mira, vamos a ver, de todas las posibilidades de que me tocase error, ¿de acuerdo? Voy a analizar el primero de los casos. Quiero saber cuánto representa el primero de los casos respecto a todos los posibles casos de error. Por lo tanto, hace la probabilidad de que me haya tocado la máquina 1 es, ¿cuál es todos los casos de error? Sería 0,25 por 0,01 más 0,35 por 0,02 más 0,4 por 0,03. ¿De acuerdo? Esos serían todos los casos de error, todos los caminos. Y ahora me dice, quiero saber cuánto representa el primer camino respecto al total, respecto a todos los caminos de error. Por lo tanto, ¿cuánto es 0,25 por 0,01? Si esto lo ponemos en la calculadora, nos va a devolver un valor de 11,62%. Por lo tanto, nos devolverá algo de 0,1162. ¿Sí? Bueno, pues ya el paciente ya se mosquea un poco porque dice, la probabilidad de que el doctor haya usado la máquina buena conmigo es de un 11%, solo de un 11%. Nunca podrá probar de que el doctor usó una mala o una buena, pero si tuviéramos que apostar, pues poco apostaríamos por la máquina 1. Vamos a ver, la máquina 2, ¿qué va a ocurrir? El denominador va a ser exactamente el mismo que antes, 0,25 por 0,01
más 0,35 por 0,02 más 0,4 por 0,03. Y ahora lo que se va a preguntar es cuánto representa el segundo camino, por lo tanto 0,35 por 0,02 respecto al a la suma de los caminos totales. Si esto lo hacéis con la calculadora os va a devolver un porcentaje de un 32,55%. Sigue sin gustarle porque sigue siendo un porcentaje muy bajo al paciente. Resulta que de que usará la máquina media. Y ahora se va a preguntar cuál es la probabilidad de que usase la máquina mala, la máquina 3. De nuevo, en el denominador pondré lo mismo, 0,25 por 0,01, más 0,35 por 0,02 al segundo camino, más el tercer camino, 0,4 por 0,03. Y ahora se pregunta cuánto representa el tercer camino, ¿de acuerdo? 0,4 por 0,03 respecto al total. La gente que no quisiera hacer todo esto en la calculadora, recordad, en este caso, ¿cómo lo podríamos decir? Respecto, si solo ahora nos fijamos en los errores, ¿de acuerdo? Porque ahora solo estamos mirando de los caminos de error, la suma de todas las probabilidades de los errores sería el 100%. No sé si me explico bien. Básicamente la idea es que si solo observamos el camino error, estamos observando solo hay 3 posibilidades, la suma de las 3 posibilidades tiene que dar el 100%, ¿de acuerdo? Porque en este caso no estamos mirando el no error, ¿de acuerdo? Si no lo veis no pasa nada, pero al final yo sé que la suma de aquí tiene que dar 100%, por lo tanto restaría y vería que me da, si no lo puedo hacer con la calculadora rápidamente para asegurarme, y me dará 55,81%. Por lo tanto tengo más de la mitad de posibilidades de que el doctor utilizase la máquina mala para hacer mi prueba. No lo puedo probar, pero si se tratase de apostar, clarísimamente apostaría porque usó la máquina mala, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí veis una aplicación más del teorema este de Bayes, ¿sí?